Viernes 31 de marzo, con ustedes el profesor Ramón Romero en esta aula de clase, donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Lección número 1, Jesús gana, Satanás pierde. Texto para memorizar. Entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a perseguir o combatir al remanente, al loipos de ella, de los hijos de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Señor Jesús, llénanos de tu Santo Espíritu para predicar la verdad a un mundo que perece en las tinieblas del pecado. Te lo pido de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy viernes, continuación del estudio sobre qué es el espíritu de la profecía, que es la segunda característica de la iglesia verdadera. La frase espíritu de profecía aparece solamente una vez en toda la Biblia. Solo en este texto de Apocalipsis 12, 17. El paralelo más cercano en la Biblia se encuentra en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y allí Pablo se refiere al Espíritu Santo que da el don de profecía, entre otros dones. Así que el Espíritu de profecía no es una persona, es el Espíritu Santo descansando en el profeta. De ahí que la persona que recibe ese don se llama profeta, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios. Y como nos dice Efesios 4:11, que reza: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. ¿Ve? Es el Espíritu Santo quien reparte los dones espirituales. Así que, como en 1 Corintios 12, 28, donde los que tienen el don de profecía son llamados profetas, así en Apocalipsis 22, 8 y 9, los que tienen el espíritu de profecía, que es el Espíritu Santo, no una persona, no una mujer. El espíritu de profecía es el Espíritu Santo descansando sobre el profeta para profetizar o proclamar la palabra. Ahora, el paralelismo de Apocalipsis 12, 17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, y Apocalipsis 19, 10, oiga lo que dice este último: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pregunto, ¿qué es el testimonio de Jesús? Según Apocalipsis 19:10, el espíritu de profecía. Explico. Voy ahora a Apocalipsis 22, 8 y 9. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo como tú, de tus hermanos los profetas. ¿Qué era Juan? Profeta. Entonces los hermanos de Juan eran profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, la situación de Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22 del 8 al 9 es la misma. Juan cae a los pies del ángel, que es el ángel Gabriel, para adorarlo. Y las respuestas del ángel son casi idénticas. Sin embargo, la diferencia es importante, porque en Apocalipsis 19:10, los hermanos están identificados con la frase que retienen el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 22:9, esos hermanos
son sencillamente llamados profetas. Si el principio protestante de interpretar la escritura con la misma escritura significa algo, entonces la comparación debe llevarnos a la conclusión de que el espíritu de la profecía de Apocalipsis 19:10 no es la posesión de todos los miembros de la iglesia en general, sino solo de aquellos a quienes Dios ha llamado a ser profetas. Es decir, yo no puedo ser profeta. Es Dios quien decide si yo puedo ser profeta o no. Yo no me puedo hacer un profeta. Eso es Dios quien decide. Entonces, esta interpretación no es puramente de nosotros, los que guardamos el sábado. Hay otros eruditos. Por ejemplo, el erudito luterano Hermann Stratmann dice, de acuerdo con el paralelo de Apocalipsis 22:9, los hermanos a quienes se refiere no son los creyentes en general, sino los profetas. También aquí está caracterizado como tales. Este es el punto de Apocalipsis 19:10. Si ellos tienen el martiria y Jesús, o sea, el testimonio de Jesús, tienen el espíritu de profecía, es decir, son profetas, y como tales están junto a lo divino, que es un profeta, como el ángel que sencillamente está al servicio del testimonio de Jesús. Eso lo dice un erudito luterano llamado Hermann Stratmann. En forma similar, James Moffat dice lo siguiente, que tampoco es guardador del sábado. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Este comentario marginal en prosa específicamente define a los hermanos que retienen el testimonio de Jesús como poseedores de la inspiración profética. El testimonio de Jesús es prácticamente equivalente a que Jesús está testificando. ¿Y cómo testifica Jesús? A través de los profetas. Los lectores judíos en los días de Juan sabían de la expresión espíritu de profecía, conocían su significado y habían entendido la expresión como una referencia al Espíritu Santo, que imparte el don profético a los mensajeros de Dios. El judaísmo rabínico igualaba las expresiones del Antiguo Testamento, Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Espíritu de Yahvé, con el espíritu de profecía, como podemos ver en la aparición frecuente de este término en los tárgumes. Los tárgumes eran traducciones escritas del Antiguo Testamento al arameo. Dice Faraón en Génesis 41:38, ¿podremos encontrar un hombre como este, refiriéndose a José, en quien está el espíritu de profecía de Dios? Otro texto, Juan 11, números 11, 25 y 26. Después de lo cual, Dios se reveló en una nube y habló con él y añadió algo del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos, y cuando el espíritu de profecía descansó sobre ellos, estoy leyendo la Biblia en arameo, ellos comenzaron a profetizar sin cesar. Ahora, dos hombres que habían quedado en el campo, el nombre de uno era Eldad y el nombre del otro era Medad. No obstante, el espíritu de profecía descansó sobre ellos porque estaban enumerados entre los ancianos, pero no habían salido del tabernáculo al tabernáculo y profetizaron en el campo. Otro texto del Targum, números 27 y 18. Entonces Dios le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, un hombre que tiene dentro de sí el espíritu de profecía, y pon tus manos sobre él. ¿Ve? Los Targumes, o sea, la Biblia en arameo, identifica al espíritu de profecía como el Espíritu Santo descansando sobre el profeta. Algunas veces
la expresión espíritu de profecía se refiere sencillamente al Espíritu Santo, pero en muchos casos se refiere al don de profecía dado por el Espíritu Santo, como se ve en el contexto hebreo del Antiguo Testamento llamado el texto masorético. Así que, mis hermanos, otro erudito llamado S. Bruce dijo lo siguiente: la expresión espíritu de profecía es común en el judaísmo postbíblico. Se usa, por ejemplo, en un circunloquio en el Targum para el espíritu de Jehová que desciende sobre este o aquel profeta. De este modo, el Targum de Jonathan presenta las palabras iniciales de Isaías 61:1 como el espíritu de profecía delante del Señor Dios que está sobre mí. El pensamiento expresado en Apocalipsis 19:10 no es diferente del ya citado 1 Pedro 1:11, donde se dice que el Espíritu de Cristo dio un testimonio adelantado en los profetas del Antiguo Testamento. Allí también Jesús es el tema del testimonio dado por el Espíritu profético. Los profetas no sabían quién sería la persona o cuándo sería el momento, pero al fin el secreto ha salido. La persona es Jesús y el momento es ahora. En Apocalipsis 19:10, sin embargo, es por medio de los profetas cristianos que el espíritu de profecía da su testimonio. Lo que los profetas anteriores al cristianismo predijeron es proclamado como un hecho realizado por los profetas de la nueva edad, entre los cuales Juan ocupa el lugar principal. Cita de F. Bruce, teólogo protestante no adventista. Ahora, volviendo a Apocalipsis 12:17, podemos decir que el espíritu de profecía no es una persona, sino el Espíritu Santo descansando sobre una persona llamada profeta para anunciar los designios divinos y sus visiones. Ahora, el resto de la descendencia de ella, que es el remanente, la palabra loipos significa remanente, lo que queda, guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, o sea, el don profético. Esta interpretación es fortalecida por un estudio de la palabra griega ejo, que significa tener, y esta palabra indica posesión. Tienen un don de Dios que es el don profético. Así que si el testimonio de Jesús fuera nuestro testimonio sobre Jesús, Juan hubiera escrito algo como: guardan los mandamientos de Dios y testifican sobre Jesús. Pero la palabra griega ejo nunca se usa en el sentido de dar testimonio. De ahí que podemos decir que la iglesia remanente, que de acuerdo con la profecía existe después de concluir la profecía de 1260 días que concluyó en 1798, a partir de ese año comienza el tiempo del fin. Y tienen dos marcas de identificación específica. Guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley, y tienen el testimonio de Jesús, es decir, tienen el espíritu de profecía obrando sobre una persona dentro de esa iglesia, con el don profético. La iglesia adventista del séptimo día, desde su comienzo en 1863, ha pretendido siempre que estas señales de identificación se refieren a ella, proclamando los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, y creyendo el testimonio de Jesús, que descansó en la vida de una señora llamada Elena G. de White. De ahí que la iglesia adventista es una iglesia prevista proféticamente, no sencillamente una iglesia más entre las 35,000 religiones que hay cristianas. Dios ha llamado a la existencia a esta iglesia
con propósitos muy específicos. Proclamar los mensajes de los tres ángeles, que es el tema por 3 meses, abril, mayo y junio de este año, del folleto que estamos estudiando. Nuestros pioneros estaban bien seguros de que la iglesia adventista del séptimo día era la iglesia remanente de Apocalipsis 12:17. Y un artículo titulado Visiones y Profecías, el presidente entonces de la Asociación General de 1871 a 1881, llamado G.I. Bottle, preguntó: ¿no hay ningún pueblo en quien estas condiciones se combinen en estos días últimos? Nosotros creemos que realmente lo hacen en los adventistas del séptimo día. Han pretendido ser la iglesia remanente durante los 25 últimos años. Guardan los mandamientos de Dios. Cualquiera que sabe algo de este pueblo puede responder que esta es la parte más importante de su fe. Con respecto al espíritu de profecía, es un hecho notable que desde la primera existencia como pueblo, los adventistas del séptimo día han reclamado que ha estado activo entre ellos el don de profecía sobre una señora llamada Elena G. de White. Y ella creía firmemente que los adventistas del séptimo día son la iglesia remanente de Dios y que Apocalipsis 12:17 se aplica a los adventistas. Son, dice ella, los representantes de Dios en la tierra. Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Eso lo encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 261, y también en Testimonios para los Ministros, página 114 y también 58 y 58, escrito por ella, y 59. Y ella aconsejaba: tengan mucho cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y exalta la norma de justicia en estos últimos días. Textos o palabras citadas directamente de los libros que ella escribió, de Joya de Testimonios y también de Testimonios para los Ministros, que yo di la cita. Como adventistas del séptimo día, somos miembros de la iglesia remanente de Dios. Sin embargo, esta identificación con la iglesia remanente no nos otorga una condición exclusiva con Dios. La salvación no está garantizada mediante la feligresía con ninguna iglesia. Somos salvados como individuos, no como iglesia. Pero ser parte de la iglesia remanente de Dios significa tener acceso al don especial de Dios, el espíritu de profecía, y tenemos el privilegio de participar en la proclamación al mundo del mensaje angelical especial para este tiempo del fin, que es el mensaje de los tres ángeles, que es el tema del folleto que estamos estudiando en este nuevo trimestre. El origen profético del movimiento adventista y la generosa conducción divina mediante el don profético de Elena White debiera hacernos ver más la responsabilidad que tenemos como iglesia remanente y debería impulsarnos a terminar la obra que Dios nos ha dado. Con esto concluimos por hoy la lección número 1 de este folleto 3 mensajes cósmicos o el triple mensaje angelical de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita, invite a otros a suscribirse. Para mañana sábado pasaremos a la lección número 2 que lleva como título Un momento del destino. Dios nos bendiga y nos guarde.